La última banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Hans Köhler, sean todos muy bienvenidos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Banca. Hace tiempo no teníamos un episodio. Estos son más extensos que las reflexiones o que las otras secciones que trabajamos. Hace tiempo no grabábamos, como les comentaba. Y primero que todo voy a saludar a Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Hans, gracias al Señor bien, con buena salud. Hace bastante tiempo que no grabábamos, como decías tú. Los últimos episodios fueron grabados hace un par de semanas. Entre tanto, pasé por el COVID, mi familia completa pasó por la enfermedad. Ustedes también, me parece. De hecho, Hans y yo tuvimos COVID casi la misma semana, pero con varios miles de kilómetros de distancia. Pero gracias al Señor bien, contento de volver a grabar un episodio, ya que no lo hacíamos hace tiempo, y especialmente en esta semana, que es tan fundamental y tan importante para el calendario cristiano. Esta semana recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo, que es el centro de nuestra fe, la piedra angular del edificio de nuestra fe. Así que con ese tópico tan interesante vamos hoy a meditar. Vamos a tratar de conversar como dos creyentes, como dos pecadores salvados por gracia y meditar en torno a este hito tan importante para el cristianismo y para la historia del mundo entero, diría yo. Ciertamente, tú lo mencionaste ya. Todo lo que concierne la fe cristiana es algo sobrenatural, empezando desde la misma historia de Israel, con todos los milagros, los llamados que hace Dios y que son increíbles, y enfocándonos en la misma figura del Señor Jesucristo, podemos ver, número uno, el nacimiento virginal, que eso es algo que es inherente en la fe cristiana, es algo básico, no lo vamos a tocar hoy día. Otro punto, que es el que sí vamos a revisar o vamos a tratar de enfocarnos, es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es, para nosotros es algo fundamental, es parte de lo que nosotros somos. Nosotros creemos en la vida después de la muerte, número uno. Creemos en la vida que empieza cuando uno cree en el Señor Jesucristo, la vida cristiana nos referimos. Y por esta razón creemos que este episodio es tan importante. Lo queremos hacer, como decía Daniel, a modo de una conversación lo más natural posible, porque también al cristiano se le da de forma natural el creer en la muerte, pasión y resurrección del Señor Jesucristo. Claro, y me gusta que tengamos la oportunidad de hablar de este tema porque creo yo que nunca el cristiano debiese cansarse de volver a revisar esta antigua historia, nunca el cristiano debiese cansarse de volver a maravillarse en ella. Con mi papá siempre, mi padre, pastor pentecostal, siempre hablamos acerca de la profundidad que tienen las escrituras. Le hemos comparado siempre como con un océano y que cada porción de la escritura tiene su propia profundidad. Y no hay mayor profundidad en este océano que los pasajes relacionados con la pasión, la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo. El significado que hay detrás de todo eso es tremendo. Básicamente, en esta semana que recordamos se juega toda la fe cristiana, porque Jesucristo no hubiese sido más que un profeta como muchos de los que habían aparecido antes que él, si no fuera por esta semana. Lo que hace toda la diferencia para el cristiano es que Jesucristo en esta semana él confirma que era quien decía ser. Recordemos que a Jesucristo se le condena no por un acto puntual, sino por lo que decía él acerca de sí mismo. Él se hizo uno con Dios en repetidas ocasiones. Cuando decía mi padre y yo uno somos, los israelitas inmediatamente entendían que se estaba refiriendo a una de las oraciones más importantes de ellos, que es el Shema Israel. El Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces cuando Jesucristo hablaba de él y su Padre y se ponen en igualdad de condiciones, en muchas ocasiones los israelitas, los fariseos, los escribas, la gente que entendía de la ley, en más de una ocasión lo quiso apedrear. Entonces, en esta semana él confirma todo esto, en esta semana que recordamos, con su muerte voluntaria. Nadie quita mi vida, sino que yo doy mi vida y tengo poder para darla y para volverla a tomar. Por eso, uno de los hechos
que llama más la atención en la muerte en la cruz, durante la crucifixión, es que Jesucristo murió cuando Él quiso morir. Y cuando Él entrega su espíritu, Él muere voluntariamente. O sea, Él tenía el poder para entregar su vida. Por eso cuando uno de los soldados que estaba bajo la cruz ve ese acto, se maravilla. Esta persona no es cualquier persona. Y el evento fundamental que ocurre 3 días después de la crucifixión, la resurrección, eso marca un antes y un después en la fe cristiana. De hecho, el apóstol Pablo, que habla mucho y muy profundo acerca de este tema, apuesta todo a esa verdad. De hecho, sobre esa verdad se construye el cristianismo primitivo y esa verdad sigue siendo la más fundamental de nuestra fe, que esa tumba quedó vacía. Si esa verdad resultase ser una mentira, nada tiene sentido. Pero si la tumba se vació, como efectivamente lo creemos, todo lo demás tiene sentido. O sea, absolutamente todo cobra sentido para nuestra fe cristiana, producto de que esa tumba se vació. O sea, que Jesucristo era quien decía ser. Todos los milagros pasan a segundo plano, porque en muchas ocasiones a nosotros, bueno, Hans y yo tenemos formación científica ambos. Nunca creo que lo hemos comentado en detalle. Hans es bioquímico, tiene un doctorado en biotecnología. Yo soy químico, tengo un doctorado en química. Hemos estado bien relacionados al mundo de la ciencia, de la academia. Entonces, en muchas ocasiones nos ha tocado dar razones de nuestra fe, por qué creemos lo que creemos. Y muchas personas se detienen a pensar en los milagros puntuales que se declaran como Jesús transformando el agua en vino, con toda la complejidad que eso conlleva, o rompiendo las leyes de la física al caminar sobre el agua, o al calmar una tormenta solamente con sus palabras, o el mismo nacimiento virginal que decía Hans. Todos esos eventos pasan a segundo plano con la resurrección. Si Jesucristo resucita de los muertos, Él es quien decía ser, o sea, Él era el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, o sea, que tiene la misma dignidad con Dios, es el Creador. Y si es el Creador, da lo mismo lo que puede hacer Él con su creación. O sea, Él puso las leyes de este mundo y Él tiene el poder para romperlas. O sea, lo más llamativo no es que haya caminado sobre el agua o que haya sanado tanta gente, incluso resucitado muertos como Lázaro, sino que lo más llamativo y lo más fundamental es que Él se levanta de la tumba para nunca volver ahí. De ahí se construye todo nuestro edificio. Si alguien, y esto es un desafío para quienes siguen el podcast y no conocen al Señor o que no entienden más allá nuestra fe, si alguien tiene la capacidad de mostrar de forma irrefutable que Jesucristo no se levantó de los muertos con una prueba histórica contundente, con evidencia que realmente muestre sin lugar a dudas que Jesucristo no se levantó de los muertos, eso significaría el fin de nuestra fe. Eso significaría el fin de la fe cristiana. Pablo apuesta todo a esta verdad al decir que si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana y somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Así que ese hincapié quería hacer antes de entrar directamente a hablar de lo que es la Pascua. O sea, tú, Daniel, lo pusiste todo lo que es en un plano bien, bien prosaico. Yo quiero explorar un poco más también e ir profundizando en lo que significa nuestra experiencia personal, yendo un poquito más a la parte práctica de por qué una persona puede llegar a creer en esto. Le pasó al apóstol Pablo, y eso está descrito en el libro de los Hechos, sobre su conversión. Él iba con una convicción determinada, con una tarea determinada, objetivos determinados, y se le aparece al Señor Jesucristo y toda su matriz cambia, toda su vida cambia, sus objetivos cambian, su visión cambia, todo cambia. Y creo que eso es también lo que nos ocurre a nosotros. Entonces, cuando una persona tiene un cambio de esta índole, es difícil poder de alguna forma explicarlo y que otro lo entienda si es que no lo ha experimentado. Y ahí es donde viene la labor de la iglesia, que consiste en predicar el Evangelio para que otros tengan esta misma experiencia de fe y puedan compartir esa vivencia con aquel que aún no conoce a Cristo. Y aquí es donde se genera este cambio en el corazón del hombre, como decimos nosotros, este cambio en la conducta del hombre, que alimenta
o que genera, que produce y alimenta una fe en Cristo. Esto es algo maravilloso, ese es un verdadero milagro. Lo que describe Pablo en su conversión es un verdadero milagro. Lo que nos ocurre a nosotros los cristianos es un verdadero milagro. Pero es algo vivencial, es algo que se experimenta, es algo que lo puedo explicar, lo puedo dar a entender, pero es tan solo el Espíritu Santo el que puede generar esa situación personal para que una persona pase de tener sus objetivos de su vida individual ahora a esta conversión maravillosa a Cristo. Y aquí viene, Daniel lo decía muy bien, Pablo apuesta a todo, pero no es solamente Pablo, sino que ahora es la iglesia, apuesta a todo. Y hay un versículo, hay una parábola bien hermosa que cada vez que yo puedo la saco a colación, que es la parábola del tesoro escondido. Dice en el Evangelio según Mateo, creo que es en el capítulo 13, donde se indica que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En ese sentido, no es que el Evangelio, la gracia, el poder de Dios, los milagros de Dios se puedan comprar, no es eso, sino que apunta a este concepto que Daniel comentaba, que es dejarlo todo, apostarlo todo. Uno halla algo tan glorioso, tan valioso en el Evangelio, en Jesucristo, que todo lo que uno tiene, que todo lo que uno es, lo entrega libremente y fácilmente al ver el valor de lo que hay en él. Y Pablo también lo menciona en una de sus epístolas y dice que el conocimiento humano, el conocimiento que él mismo tiene, que era vasto en muchas materias y que muchos hoy incluso, a pesar de que ha pasado el tiempo, les encantaría tener el conocimiento que tenía Pablo en ese momento, queda en un segundo plano, en un tercer plano, al lado de el conocer ahora a la persona de Jesucristo. Es tanto ese impacto, es tan grande lo que hace Dios en el corazón del hombre. Le entrega la conciencia de una eternidad segura en Él. Entonces todo lo demás pasa a ser algo pequeño. Y ahora nos volvemos, creo yo, esclavos de esta entidad, pero en realidad es una esclavitud en libertad. Y es algo maravilloso. Tal vez para una persona que no conoce a Cristo esto le va a sonar extraño, le va a sonar raro, le va a sonar algo incoherente incluso, pero es por lo menos mi vivencia y yo creo que aquí represento a muchos cristianos, a muchas personas que han tenido este encuentro glorioso, como le llamamos nosotros los pentecostales, con el Señor Jesucristo y nuestra vida ha cambiado. Y de forma práctica, ¿en qué se convierte esto? Por ejemplo, el que fumaba ya no fuma, el que tomaba ya no toma. Son ese tipo de experiencias que en las iglesias pentecostales abundan y que son cambios de vida, cambios conductuales, pero no es porque existe una voluntad humana que lo pueda dirigir, sino que es el Espíritu Santo obrando en esa persona, llevándolo, mostrándole el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros, fortaleciéndonos y consolándonos también en nuestra condición humana, porque yo entiendo, y con esto le voy a dar el paso a Daniel, pero el Evangelio, esta historia de la vida, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo a nosotros no nos aburre. Nos encanta escucharlo, nos deleitamos en escuchar en eso, porque ahí también nosotros nos vemos identificados, nosotros estamos con Él también en resurrección. Y esto es algo maravilloso. Como cristianos nos encanta compartirlo. Bueno, para seguir avanzando y traer la conversación a lo que es el tema central de esta semana, que es el recordatorio de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, la pregunta que es de cajones, ¿qué es la Pascua? La Pascua como tal es una de las varias fiestas judías que fueron establecidas luego de la salida de Israel de Egipto, y de hecho la Pascua viene a recordar la última plaga, la fiesta llamada Pesaj,
que en inglés se llama Passover, que es como una traducción bastante literal, que es como saltar, porque básicamente, un recordatorio muy rápido, cuando Dios libera a Israel de Egipto, lo hace en base a 10 plagas, eso es casi cultura general, diría yo, porque está presente en las películas, es parte de la cultura de Occidente, se tiene una idea de lo que son las 10 plagas. Y la última plaga, cuando finalmente Faraón deja salir a Israel de Egipto, incluyó la muerte del primogénito. Entonces, lo que hizo el pueblo de Israel por orden de Dios fue matar un cordero y colocar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas para que el ángel justamente pasara de esa casa. Cuando el ángel de la muerte, la 10ª plaga, veía la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, él pasaba. Por eso el nombre de la fiesta es básicamente salto, como que el ángel pasaba de largo. Pesaj o en inglés Passover. Entonces, esa es la fiesta que se recuerda porque justamente en esa misma fecha es que Jesucristo muere, en esa fiesta judía, es que Jesucristo muere en la cruz del Calvario. La figura de la muerte por reemplazo, que vendría a simbolizar este sacrificio de animales, de ovejas, de corderos, se da desde el mismo Génesis, en el sacrificio de Abel, que fue el sacrificio que agradó al Señor, y así podemos partir desde ahí en adelante, o incluso un poco antes, en la muerte de los animales para cubrir los cuerpos de Adán y Eva. Entonces, esa figura de la muerte por reemplazo, de tomar una vida por salvar la otra, ya que la figura de la sangre es muy importante en la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y la sangre de cierta manera estaba la vida de la criatura, como se plantea bíblicamente. Entonces, derramar la sangre de un sacrificio en el fondo viene a representar el dar la vida. Entonces, estas figuras se repiten durante todo el Antiguo Testamento y de acuerdo a cómo lo interpretan los apóstoles ya en el Nuevo Testamento, todas estas eran figura de lo que venía, que era el sacrificio por excelencia de Jesucristo. De hecho, el apóstol Pedro en su primera carta, presenta a Jesucristo como, dice literalmente, versículo 18 al 20 de la primera carta del apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces la figura de Cristo como cordero es omnipresente, no solamente en el Nuevo Testamento, por supuesto, sino también incluso en el Antiguo. Si uno se va, por ejemplo, al profeta Isaías, el capítulo 53, ese capítulo precioso que describe el padecimiento del siervo sufriente, uno de los versículos dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, haciendo un paralelo de la actitud de Jesucristo en su muerte, cuando lo interrogaron, esa misma actitud mansa de cordero. Y así muchos otros pasajes hacen este tipo de relaciones. Llama la atención también lo que dice Pedro, de que este cordero preparado para sacrificio ya estaba preparado antes que el mundo fuese formado. O sea, un plan de redención que venía antes que la creación misma comenzase o que el tiempo comenzase. Como también Pablo plantea en el libro de Efesios acerca de la elección, que la elección se ejecutó en la eternidad pasada, digo yo, aunque eso sería un concepto un poco contradictorio, pero en la eternidad antes que comenzase el tiempo. Todo esto se cumple en esta celebración que estamos recordando ahora, es cuando Jesucristo finalmente entrega su vida como un cordero, como ya también lo presentó, para seguir dando referencias de todas las personas que hablaron de Jesucristo como cordero. Cuando Juan el Bautista lo ve, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así, un sinfín de referencias presentando a Jesús como ese cordero real que estaba preparado desde antes que el mundo fuese formado, y que todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento era simplemente una preparación y un anuncio de lo que venía. Entonces llegamos al momento culmine donde Jesucristo entrega su vida y comienza una nueva relación del hombre con Dios. Existe todo un libro del Nuevo Testamento donde se desarrolla esta idea de forma magistral, que es la carta a los Hebreos. Ahí el escritor de la carta a los Hebreos desarrolla la idea del nuevo sacerdocio,
en el cual Jesucristo es el sumo sacerdote. Y en este nuevo pacto Jesucristo es todo. Es el sumo sacerdote, es el mediador, es el sacrificio, es el garante de que se cumpla este nuevo pacto, pero también es el sacrificio. Jesucristo es el que pone la sangre y también es el que la presenta. Entonces, por esa razón, este nuevo pacto está confirmado sobre mejores promesas porque está mediado por un mejor sacerdocio, porque se ha presentado también una sangre más perfecta, un sacrificio más perfecto, porque fue presentado en el templo no hecho por mano de hombres, sino que entró directamente al santuario celestial, y así una larga explicación, y de ahí la importancia de este sacrificio llevado a cabo en la persona de Jesucristo, cumpliéndose así una cantidad enorme de profecías. Entonces, eso sería, a grosso modo, de forma muy rápida, la relevancia de los sacrificios, qué era la Pascua, cuál es la conexión de Jesucristo con la Pascua, siendo Él el cumplimiento de esta fiesta que simplemente anunciaba este momento crucial en la historia humana en que el Hijo de Dios cargaría el pecado de todos nosotros. O como lo dice Pablo, que es uno de mis escritores favoritos, que el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Aquí le doy el paso a Hans para que sigamos con este tema. Sí, lo que pasa es que en esta semana la Biblia, el Nuevo Testamento, describe muchos eventos simbólicos y uno de los eventos simbólicos más importantes que también hoy día nosotros celebramos, conmemoramos en las iglesias, es la Santa Cena. Entonces ahí Jesús, esto es algo que se conoce, ¿cierto? Jesús tiene una cena con sus apóstoles, sus discípulos, y eso que ha instaurado, Pablo después lo refuerza como sacramento importante para la iglesia, que es justamente la Santa Cena. Y aquí nosotros nos reunimos en torno y nos vamos en esta reflexión. Esto ocurre en esta semana, es algo importante, es algo que queda y que ha quedado en la práctica cristiana, o es muy importante. Entonces, esto es uno de los eventos que ocurre esta semana. Y nosotros celebrando, conmemorando, debemos reflexionar, creo yo. Esto es un llamado a la reflexión en estos días y también al regocijo. Al regocijo porque sabemos en qué va a terminar la historia, por así decirlo. Sabemos que va a haber un sufrimiento o que debiese generarse un sufrimiento al reconocer de que en el caso de los cristianos, nuestro Señor fue brutalmente molido por nuestros pecados, como citando también Isaías 53, por nuestros pecados, y llevó nuestra cruz, pero también regocijo porque Él resucita. Y eso significa, como ya lo hemos nombrado en este programa, en este episodio, que nosotros junto con Él también tenemos esa esperanza, albergamos esa esperanza. Y eso es algo maravilloso. Es algo que es indescriptible. Por eso vuelvo al tema de la parábola del tesoro escondido. Me parece que ahí hay mucho todavía que escudriñar, mucho que reflexionar. Y tomémonos esta semana para esto, para pensar en nuestra vida cristiana. Brevemente, creo yo, y les comparto también otro pensamiento, que el Evangelio se puede tomar como un tema de distancias. El Evangelio se puede considerar como un tema de conciencia de distancias. Yo no me doy cuenta qué tan lejos estoy alejado de Dios, sino es hasta que el Espíritu Santo me hace ver esa lejanía, me hace ver mi condición, me hace ver que estoy lejos de Dios. Y esa distancia, esa lejanía de Dios, producto de mi naturaleza pecaminosa, al ver este sumo bien tan alejado y yo incapaz de poder acercarme por mis propias fuerzas a Él, me genera angustia, me genera un dolor, me genera lágrimas, me genera ese deseo de poder estar, pero no poder hacerlo al mismo tiempo. Y ahí es donde viene esta figura gloriosa de Jesucristo,
Perdonen si estoy muy monotemático en este episodio, pero me parece algo importante para poder recalcarlo. Muchas veces en las reflexiones nos enfocamos en otros temas y no justamente en compartir nuestros pensamientos netamente cristianos sobre qué es lo que nosotros vemos valioso en el Evangelio, y me voy a tomar esta licencia. Entonces viene Jesucristo y podemos ver cómo Él nos salva de nuestra propia naturaleza y ahora nos hace ser aceptos en Él. Por lo tanto, se convierte en este pontífice entre nuestra condición, en nuestra vana forma de vida y este bien tan grande que es Dios. Y esto es algo maravilloso, esto es algo increíble, esto es un milagro. Entonces la resurrección encierra todo este misterio. La resurrección encierra toda esta situación que nos es llamativa a nosotros los cristianos. Y no solamente eso, porque también asociamos a la resurrección el hecho de que Jesús parte, ¿cierto?, a estar a la diestra de Dios Padre y entrega el Consolador, entrega el Espíritu Santo a la iglesia. Eso está descrito en Hechos en el capítulo 2 y ahí se potencia ese deseo porque otros conozcan esto tan maravilloso del Evangelio. Y ahí llega Pablo y se genera toda esta situación que hasta el día de hoy nos impacta a nosotros los cristianos, que es, nuevamente, hago énfasis en esto, la predicación del Evangelio, el poder de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en el corazón del hombre, que lo vuelve a Cristo, y ahora ya tenemos este regocijo, esta alegría en saber de que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que estamos alejados incluso de Dios, tenemos en Cristo esta vía, este camino para estar cerca de Él a pesar de que no somos dignos de estar cerca de Dios. Y eso es algo increíble. Eso es lo que yo me gustaría que ustedes, los que están escuchando este mensaje, se llevaran dentro de este episodio. Que si bien esta semana es una semana de reflexión, ojalá profunda, también termina con un mensaje muy positivo, de mucha alegría, de mucha consolación y de mucho regocijo. Y que podamos pensar hoy, con esto voy a terminar también este comentario, esta parte. ¿Qué tan lejos de Dios estoy yo hoy? Y si me siento lejos de Dios, y si eso a mí me causa pena, me causa tristeza, está Jesús para que ahora nosotros podamos ser reconciliados en Él y poder acercarnos a Dios. Eso también está por ahí descrito en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, si no me equivoco, cuando la Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una de las cosas que me gustaría compartirte a ti, Hans, y también con la gente que nos acompaña, que escucha nuestros programas, nuestros hermanos en Cristo, y los que escuchan porque tienen simpatía por nosotros. Tenemos amigos que no necesariamente pertenecen a la iglesia que siguen este podcast. Unas cosas que leí esta semana y que escuché también, estoy siempre activo con mi mente, leyendo, escuchando cosas. Hubieron dos cosas que me gustaron bastante. El primero lo escuché de un podcast que se está comenzando, un hermano de nuestra iglesia, está comenzando su propio podcast con todo el sacrificio que eso significa, así que el Señor le dé fuerza y continúe él con esa buena disposición, porque creo que es una herramienta bien útil y puede ser de mucha bendición para la iglesia en este tiempo, dar buen uso de estas tecnologías. Bueno, él comentaba sobre quién es Dios, estaba desarrollando ese tema y menciona la forma como Dios se manifiesta a Moisés cuando aparece y Moisés le ve las espaldas. Eso aparece en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Y cuando pasa Jehová y Moisés ve sus espaldas, él proclama, dice Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahí me quiero detener. Que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esas dos frases parecen contradictorias si uno los mira a la luz de Romanos capítulos 1 y 2. El Señor me ha dado la posibilidad de estar estudiando a Pablo mucho estos últimos 2 años. He estudiado muchos libros ya con la iglesia acá en York. Estoy todas las semanas estudiando a Pablo. Y Romanos fue el primer libro que estudiamos acá. Y en el capítulo 1, Pablo deja bajo pecado a los gentiles, en el capítulo 2 a los judíos, y en el capítulo 3 al principio él concluye que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Que todos se descarriaron, todos se apartaron, todos se hicieron inútiles. Entonces, pareciese contradictorio si solamente miramos la historia sin considerar a Jesús. Antes de llegar a Jesús voy a pasar a otro pasaje que lo leí hoy día, que también me encantó. Pero vuelvo a la cita, Éxodo 34, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si vamos a Pablo, en Romanos 3, no hay forma de ofrecer misericordia, no hay forma de ofrecer perdón si es que Jehová no tiene por inocente al malvado, porque no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿a quién se va a ofrecer esta misericordia? Voy a llegar a la conclusión al final de mi comentario. El segundo pasaje, que me gustó mucho y que lo leí de un contacto de Facebook, está en Números capítulo 23 y 24. Hay un pasaje aquí donde Israel está en el desierto, se está acercando a la tierra de Canaán, o ya está, me parece, casi entrando a la tierra de Canaán, y aparece un rey, creo que es el rey de Moab, me parece que es el rey de Moab. Hubieron territorios donde Dios no quiso que Israel pasara, y esos fueron el territorio de los edomitas, porque eran descendientes de Esaú, y los territorios de Moab y de Amón, porque eran descendientes de las hijas de Lot. Y Dios, por tener misericordia de sus padres, no quiso que Israel tomara esas tierras. Puede que me esté equivocando, pero creo que es así. Y el rey moabita, temiendo de Israel, hizo venir a un profeta, que es muy raro esto, porque un profeta que no pertenecía al pueblo de Israel tenía la posibilidad de profetizar y de tener comunicación con Dios. Y ahí está el famoso pasaje de la mula que le habla al profeta, Dios le permite que le hablase, y se le pagó gran suma de dinero para que el profeta maldijese a Israel, y lo que hace el profeta es bendecirla. Y la bendice no solamente una vez, sino que 3 veces. Y cada vez las bendiciones eran más profundas. De hecho, la tercera bendición dice ya que el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea que la bendición tercera fue incluso más potente que la segunda y la primera. Y las 3 veces bendijo a Israel, no lo pudo maldecir. Pero en la segunda bendición, un contacto mío en Facebook, un hermano presbiteriano, se rescata un versículo que lo encuentro precioso, que está en Números capítulo 23. En la segunda bendición, dice el versículo 21, dice, no ha notado iniquidad en Jacob, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Y si uno considera los pasajes que preceden a estas bendiciones de Balaam, los pasajes que preceden son, primero, la misión de los 12 espías a la tierra de Canaán, y vuelven los 12 espías, 10 dan un reporte horrible, el pueblo se rebela, solamente Josué y Caleb dan un reporte de hombres de fe, y viene la condenación a todos los que salieron de Egipto, ninguno de los que eran hombres de guerra, o sea, de 20 años hacia arriba, ninguno de los que salió de Egipto, de 20 años hacia arriba, ninguno entró a la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb, producto de esta rebelión. Y luego, un par de capítulos más adelante, viene la rebelión de Coré, de los hijos de Coré, al cuestionar el sacerdocio arónico. Entonces, tenemos pasajes donde el corazón de Israel se manifiesta completamente rebelde, y vemos a Dios hablando por boca de Balaam, diciendo, no he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel, Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Estas contradicciones aparentes son imposibles de entender si no ponemos a Cristo en la ecuación. Y ahí vuelvo a Romanos capítulo 3. Vamos a los versículos 23, 24, me parece, de Romanos, que dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
porque Dios pasa por alto los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Entonces, todas estas manifestaciones de misericordia, Dios hablando de forma tierna por boca de Balaam acerca de Israel, un pueblo que poquito antes había revelado, o Dios diciendo que cuando se le manifiesta a Moisés que él no tendrá por inocente al culpable, al mismo tiempo que él habla de perdón. Todo esto es imposible de entender sin Jesucristo en el medio. Es imposible que entendamos que un Dios santo pueda perdonar a un pecador, y bajo la lupa de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no hay nadie que se salve. Están todos bajo juicio. No hay justo ni siquiera uno. Es imposible que un Dios santo perdone a un pecador si es que sacamos a Jesucristo de la ecuación. Entonces, la importancia de esta celebración que tenemos esta semana es que el cristiano debiese ver todo, todo, todo a través del lente de la cruz. Todo pasa por la cruz. Cada una de las misericordias que recibimos, las bendiciones del nuevo pacto, incluido el Espíritu Santo, que al pentecostal tanta importancia le da por los dones que vienen con él. Todo eso se ganó en la cruz del Calvario. Y con esto termino mi reflexión para darle paso a Hans. En el libro de Efesios también, Pablo hablando acerca de los dones dados a la iglesia, que lo trata de forma más resumida, el capítulo 4 creo de Efesios, como lo trata en la primera carta a los Corintios. Ahí en capítulos 12, 13 y 14 Pablo lo desarrolla mucho más a profundidad. Pero la idea de Pablo es que Dios ha dotado a la iglesia, ha dado dones, y dones, incluso dones que nosotros interpretamos como ministerio, son parte de este regalo de Dios. Y esto se ejecuta producto también del triunfo de Cristo en la cruz. Y ahí Pablo dice que, y él ascendiendo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, esa imagen que utiliza Pablo es básicamente lo que ocurría cuando dos ejércitos luchaban, un ejército vencía a otro, y el ejército vencedor se quedaba con las riquezas del ejército perdedor. Y luego se repartían los despojos, se decía de esta manera. Entre el ejército vencedor se repartían las riquezas del que perdía. Entonces Jesucristo, como un general triunfante entrando en los cielos, luego de su ascensión, Él entra como este general triunfante y Él reparte sus riquezas del que triunfa con su iglesia. Y estas riquezas que reparte son los dones que vemos y que los pentecostales aman y que valoramos, y yo encuentro glorioso que lo hagamos así, pero todo pasa por la cruz. Tenemos que siempre volver a la cruz. Si el pentecostal ama las manifestaciones espirituales, ama el Espíritu Santo habitando en el corazón, todo eso pasa por la cruz. Todo eso pasa por quien es garante, mediador y sacrificio en este nuevo pacto. Entonces, siempre, siempre, siempre teníamos que volver a la cruz. Especialmente los cristianos y los pentecostales que tanto amamos los dones espirituales, por supuesto, teníamos que siempre pasar por la cruz. Nuestras predicaciones ojalá siempre concluyeran ahí, porque es imposible que veamos al mundo por otro lente que no sea el lente de la cruz. Yo creo que todo cristiano tiene que tener ese lente puesto de forma constante. Es imposible entender el mundo sin el evento crucial que vamos a recordar esta semana, que es el Hijo de Dios clavado en una cruz, el justo por los injustos, el que no conoció pecado, hecho pecado por nosotros. Así que ahora le paso la palabra a Hans. Sí, yo quiero construir sobre lo que tú ya comentaste, sobre volver a la cruz, las predicaciones orientadas también a este hecho. Y quiero enfatizar el concepto de la angustia que nos tiene que generar, así como el Señor cuando estuvo orando en el Getsemaní, que sabía que iba a enfrentar esta situación compleja. Esto para Él en su matriz emocional como humano, porque Él es tan humano como Dios mismo. En su matriz emocional era un peso terrible que tuvo que cargar solo. Y si a nosotros no nos lleva a una meditación profunda, a esa angustia, perdonen que lo presente de esta manera, de esta conciencia de distancia de Dios, si no me genera tristeza, pena, amargura, angustia el estar lejos de Dios, yo no puedo ser cristiano, porque yo no quiero pecar. Yo peco, pero no está en mi deseo hacerlo. Y eso a mí me genera esta amargura que yo ahora de alguna forma u otra trato de comprender. Y ahora veo al Señor ahí en esa situación pensando, orando por mi pecado, por mi mala conducta, y luego
me imagino a Él llevando esta carga y muriendo por mí en la cruz. Eso tiene que, ese es el espíritu del Evangelio. Pero no solamente ahí, en esta reflexión, sino que vuelvo también a enfatizar lo siguiente, el regocijo que nos genera el hecho de la resurrección, que ya lo habló Daniel, y la conversión que genera en nosotros. También el tema de la ley. Martín Lutero, en la introducción a su comentario a la epístola de Romanos, dice algo bien interesante, que a pesar de que una persona pudiese cumplir con todo lo que está escrito en la ley, aún así, en la forma material podríamos decirlo, aún así esa persona le es imposible cumplir con el espíritu de la ley, porque nuestra naturaleza es la naturaleza pecaminosa. Entonces, alguien, teóricamente, pudiese cumplir con todos los estatutos, pero aún así, mecánicamente, no sería salvo, porque no puede cumplir, el ser humano no puede cumplir con la esencia de santidad que Dios es. Entonces, aún así, necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros queremos celebrar esta semana. Eso quería comentarles más que todo. Un último comentario, más que nada para dejarlo sobre la mesa. Quiero desarrollarlo de mejor manera para alguna de nuestras secciones durante el mes que viene posiblemente. Y es en esta idea de ver la manifestación espiritual o la forma como el Espíritu Santo actúa con nosotros como una locura. Existe esta expresión en el pentecostalismo, bendita locura, y algunos más osados dicen, como dijo el apóstol Pablo, bendita locura. Yo hasta el día de hoy no encuentro ese versículo en la Biblia. Pero creo yo que en esa idea como de menospreciar el oprobio, como que algunos ven este gozo que siento y piensan que estoy loco, entonces como que la respuesta que tienen es como bendita locura. Que si piensan que estoy loco, bendita locura. Y yo hasta ahora no encuentro en ninguna parte en la Biblia que se presente la locura como algo positivo. De hecho, cuando Pablo habla, permítame un poco de locura y saca su currículum, lo hace en un contexto completamente diferente. Es porque los hermanos en Corinto, los corintios, ellos aceptaban a cualquiera que venía con una carta personal, venía con sus propias credenciales, decían yo soy este, yo soy aquel, yo vengo de la iglesia en Jerusalén, soy un judío, no sé, y lo aceptaban dentro de la iglesia con todas las doctrinas erradas que traía y generalmente poniéndolos en enemistad contra Pablo. Entonces Pablo dice, siendo ustedes mismos la carta mía de presentación, porque ustedes son, la gloria de mi ministerio son ustedes. Pablo siempre presenta a las iglesias como parte de su currículum también, como que parte de la confirmación de que él es un apóstol de Jesucristo. Dice, bueno, como ustedes actúan de esta manera, permítanme un poco de locura y saca su currículum. Y así Pablo cuenta todo lo que ha hecho la gracia de Dios en él. En ese contexto se habla de locura. Todas las otras citas que se utilizan en la palabra del Señor para la locura son de forma negativa. Entonces, si bien entiendo la buena intención de los hermanos pentecostales, dentro de los que me cuento, nunca me he dejado de contar como pentecostal, creo yo que el sacrificio de Cristo merece, o los beneficios de este nuevo pacto merecen una consideración más digna dentro de nuestra expresión religiosa, dentro de nuestra fe. Bajo ningún punto de vista estamos administrando una locura, sino que estamos administrando al contrario, un misterio que estuvo escondido desde el principio de los siglos, un misterio que fue revelado en el tiempo del cumplimiento de la profecía y cuando Dios quiso que se revelase. Y es que la salvación de Jesucristo no era solamente para un pueblo puntual, sino que alcanzaría a todas las naciones. Una promesa que venía con Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y que esa simiente, dice Pablo, creo que en Gálatas, era Jesucristo. Entonces, ese conocimiento que a Pablo lo hace esbozar y elevar un buen número de doxologías preciosísimas. Las doxologías de Pablo en Romanos capítulo 11, en la carta de los Efesios capítulo 1 y así en cuantos otros pasajes son profundas adoraciones. Pablo utilizando toda la capacidad intelectual, espiritual, utilizando toda su capacidad para encontrar las palabras más precisas, eleva una adoración a Dios que es preciosísima, que está lejísimo de lo que es la locura. Hay una adoración cuerda ahí, hay una gratitud
una adoración que involucra todo el ser, el espíritu, el alma, la mente, todas las fuerzas para agradecer a Dios por la administración de este misterio que esta generación o las generaciones posteriores a la cruz han tenido la bendición de administrar. Entonces, eso quisiera invitar como que tengamos una mayor valoración por las bendiciones que hemos recibido, los beneficios de este nuevo pacto, y que el Evangelio sea locura, pero a los que se pierden. Porque el Evangelio, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan no. El Evangelio tiene que ser poder, potencia, sabiduría de Dios. Entonces, eso, como devolvámosle la dignidad a este misterio que nos ha sido dado para que administremos y que vayamos de esta manera llevando el mensaje de la reconciliación. Esa meditación quisiera compartir para ya ir terminando de mi lado. Bueno, ya para ir cerrando el programa, les queremos presentar un nuevo segmento dentro del episodio, que es algo que ya se lo habíamos mencionado, que tiene relación con los audios que ustedes nos envían a nuestro WhatsApp. Lo vamos a dejar también el WhatsApp en la descripción. Entonces, vamos a escuchar ahora el WhatsApp de nuestro hermano Fabián. Hola amigos de la última banca, soy el hermano Fabián. Quería felicitarlos en primer lugar por el excelente trabajo que están haciendo, los capítulos que están subiendo, los episodios que han hecho. Hay muchas de sus miradas, hay muchos de sus planteamientos, de su enfoque que me identifican completamente y comparto plenamente. La verdad de las cosas es que hace mucho tiempo vengo luchando también en la iglesia por realizar cambios en la congregación, cambios desde la base de la iglesia, desde la teología, desde la doctrina de la iglesia. Algunos que llaman doctrina cualquier cosa, incluso hasta el tema del zapato, que el tacón, que la corbata, eso para ellos es doctrina. Y la verdad las cosas es que me irrita totalmente el desconocimiento que hay en ese aspecto. Yo obviamente también en su momento, como cualquier hermano pentecostal, creía que eso era la doctrina, hasta que empecé a estudiar Biblia. Cualquier hermano que empieza a estudiar Biblia, que se interesa por la profundidad de la Sagrada Escritura, sin dejar de lado, ¿cierto?, la espiritualidad inherente al movimiento pentecostal, es aislado, es mirado como un bicho raro, es visto como un enemigo casi de la iglesia y es dejado en la banca. Es dejado justamente en la alta banca. Y es triste porque se pierden excelentes hermanos, excelentes elementos en la iglesia. Yo mismo he sido testigo del éxodo pentecostal, de muchos que caminaron conmigo, muchos que estuvieron antes que yo, que conocí y que hoy día no están en otras iglesias sirviendo o simplemente ya no están en el Evangelio. Y en parte es responsabilidad de la iglesia este éxodo y también esta resistencia férrea que presentan a hermanos de su misma iglesia, a nosotros, que lo único que deseamos es servir de la forma más, si se pudiese decir, bíblica posible a Dios, de la forma más pegada a la Escritura, pero a veces gana la tradición de la IEP, gana, ¿cierto?, la forma de la iglesia antes que el amor a la palabra de Dios. Los felicito por su trabajo, espero en Dios que sigan creciendo y si algún día tengo la oportunidad de poder participar con ustedes, para mí sería de mucha bendición. Que Dios los bendiga. Bueno, agradecemos el primer audio de esta sección que le daremos un nombre en algún momento, que va a ir incluida al final de los episodios. Vamos a pasar audios, si es posible, ojalá de 1 minuto, 1 minuto y medio, este segmento. Va a ser parte de los episodios. Y este es el primer audio que nos llegó ya hace algunas semanas. No habíamos tenido la oportunidad de compartirlo porque no habíamos grabado episodios. Agradecemos los comentarios de Fabián, nos sentimos halagados por los comentarios que hace Fabián. Personalmente me alegra que exista jóvenes con esa inquietud y con esa voluntad también de ser aporte, porque creo que es fundamental comprometerse con una comunidad local, tratar de ir creciendo junto con la comunidad. Por mí, ojalá es que todos los jóvenes que son aporte dentro del mundo pentecostal se quedasen y ayudaran a que la iglesia creciera en gracia, en conocimiento y en espiritualidad y en relaciones personales,
Entonces, nos alegra mucho, o me alegra mucho de forma particular, que si de alguna manera podemos ayudar a que ese sentimiento se mantenga en los jóvenes y ese deseo de aportar dentro de su iglesia, gloria al Señor por eso, si es que podemos aportar con esa motivación. En cuanto a la colaboración que decía Fabián, yo creo que diferentes formas de poder llegar a colaborar con nosotros. Están las reflexiones, que si alguien tiene la motivación de compartirlas con nosotros, sería bueno que mandasen, por ejemplo, el escrito de una reflexión. Si encontramos que cumple los estándares de lo que nosotros queremos para el canal, el siguiente proceso sería pedirle a mi primo, que ha colaborado de forma tan desinteresada con nosotros, pedirle la ilustración y eso ya tomaría un tiempo. Y otra forma de colaborar que también podría darse es con la sección de Teneos en el Camino. Ahí hay varios textos que queremos ir liberando para dejarlo en el formato podcast. Yo ahora estoy haciéndome cargo de todo lo relacionado con el Pastor Hoover. Todavía vienen varias entregas más de artículos del Pastor Hoover, pero más adelante quisiéramos seguir sacando hombres de Dios, ya sea del pentecostalismo o más antiguo en la historia, y ahí en esa sección perfectamente podríamos recibir la colaboración de quien quiera prestar su voz para pasar a formato podcast esos artículos. Les mandaríamos el texto y ustedes simplemente nos mandan los audios. Y ahí no se necesitaría ilustración de la persona, sino que la ilustración sería del personaje que estamos leyendo. Esos serían mis comentarios en cuanto a Fabián y gracias por hacerlo llegar acá. Invitamos a todos los que se animen también a participar en este segmento con audios cortitos para que sí se vaya enriqueciendo la relación de nosotros con nuestros escuchas. Así que eso, Hans. Bueno, agradecemos al hermano Fabián y también agradecemos y aprovecho de agradecer a todos los comentarios que nos hacen en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también acá en YouTube. Más allá de eso, nos estaríamos viendo en otro episodio. Háganos llegar, eso sí, sus audios. Nosotros vamos a estar atentos a ellos. Y nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego, me despido. Chao Hans, y también me aprovecho de despedir de los hermanos. Que tengan una excelente semana, un bendecido fin de semana y Dios les bendiga grandemente. Este fue un capítulo de La Última Banca. Los esperamos en el próximo programa.